Les doy la bienvenida a este video 4, donde vamos a seguir desarrollando el tema del aborto. En esta oportunidad vamos a analizar los tipos penales previstos en el Código Penal argentino según la versión de la Ley 27610-2020. Para esto vamos a hacer una comparación con las versiones anteriores, que como señalamos, desde 1921 no habían sufrido modificación. En este sentido, comenzaremos con el artículo 85, que prevé el supuesto de quien causara un aborto sin consentimiento de la persona gestante, siendo que en la versión nueva la norma dice: él o la que causara un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años y horarios sin consentimiento de la persona gestante, con un agravante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuera seguido de la muerte de la persona gestante. Cuando comparamos con la redacción anterior, bueno, encontramos en este supuesto muy pocas modificaciones, ninguna de ellas trascendentes. Por supuesto que ahora dice él o la que, antes decía el que, ahora dice persona gestante y antes decía mujer. Al finalizar el video anterior ya señalamos las cuestiones, las razones, los problemas que generan y las razones que motivaron esto. Siendo que las escalas penales se mantienen, la única diferencia es que ahora no está prevista la reclusión, pero no es algo que tenga que ver con este tipo penal, sino que simplemente, como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya la pena de reclusión en la República Argentina no está vigente. En este caso, entonces, no hay diferencias, sí aparecen algunas diferencias en el inciso segundo. Este inciso segundo reprime a quien causare el aborto con consentimiento de la persona gestante, donde aparece la primera diferencia en la escala penal, porque antes era de 1 a 4 años y ahora es de 3 meses a 1 año. En la versión original también se preveía un agravante, análoga al inciso primero, que era un agravante para el caso en que el aborto fuera seguido de la muerte de la mujer. Ese supuesto agravado no está previsto en la nueva redacción del artículo 85, la que sí incorpora un párrafo nuevo, que tiene que ver con el sistema al cual adhiere ahora la nueva Ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Con lo cual, ese aborto, para que sea punible en este supuesto, tiene que haberse producido luego de esas 14 semanas y no estar incluido dentro de algunos de los supuestos de indicación del artículo 86 que vamos a ver en breve. Como vemos, la situación pasa por dos supuestos: con consentimiento o sin consentimiento. Cuando es con consentimiento, vale señalar que puede ser tácito ese consentimiento, por ejemplo, que la persona gestante deje que el tercero actúe y no se oponga, pero no alcanza el consentimiento presunto. Sintetizando las características de este nuevo artículo, vale señalar que el tipo básico es el del inciso segundo, el provocado con consentimiento, siendo que el autor tiene que ser una persona distinta de la gestante, porque el aborto de la persona gestante tiene su propio tipo penal que vamos a ver más adelante. Si vamos a ver los elementos del tipo objetivo, tenemos que estar ante una persona gestante de más de 14 semanas, esto tiene que ver con el sistema de interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos que estar ante un feto con vida, al cual se le practican maniobras abortivas. Las diferencias de este primer inciso con el viejo artículo 85, como ya vimos, es que en este supuesto no se agrava por muerte de la persona gestante, con lo cual regirán las reglas concursales, será aborto en concurso real con homicidio, y vale remarcar una reducción importante de la escala penal. Antes era de 1 a 4 años, ahora es de 3 meses a 1 año. El tipo agravado es el aborto sin consentimiento, que está previsto en el 85, inciso primero. Los elementos del tipo objetivo son los primeros 3 los mismos, pero se suma un cuarto, que es la falta de consentimiento de la persona gestante. En este caso se mantiene la escala penal y la agravante por muerte de la persona gestante. Vamos a un nuevo delito que está previsto como artículo 85 bis y que tiene como consecuencia la incorporación del sistema de interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas del proceso gestacional, sin mayores exigencias, sin explicitar motivos y bajo una simple petición de la persona gestante.
En este sentido, este artículo 85 bis señala que será reprimido o reprimida con prisión de 3 meses a 1 año, inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud profesional, inspector o personal de salud, que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare en contravención de la normativa vigente a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. En este sentido, se requiere una calidad especial de autor y se trata de omitir practicar el aborto tanto dentro del periodo del IVE como en los supuestos del ILE. No está prevista la forma culposa, lo que se requiere entonces es una forma dolosa. Para buen padre lo que se exige es dolo directo y no se requiere ningún elemento subjetivo especial del tipo. No requiere resultado, siendo un delito de pura actividad. No admite tentativa, según señala buen padre. Y sí permite la objeción de conciencia. Esto es así porque justamente el artículo 10 de la ley 27610 habilita la objeción de conciencia. Pero claro, quien objete conciencia, pero para evitar que otro practique, incurra en estas acciones, indudablemente también cometerá este delito. Ahora bien, pasando al siguiente tipo penal, el del artículo 86. En la versión anterior tenía este primer párrafo que ha sido suprimido, siendo que ahora va en concordancia plena con el artículo 4 de la ley 27610 que establece el sistema de interrupción voluntaria del embarazo. Este artículo 86 comienza diciendo: no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Aquí entonces aparece una novedad, son casos de atipicidad. La técnica legislativa podría ser cuestionable porque el Código Penal lo que prevé son las acciones o omisiones que son delitos, no aquellas que no lo son, pero es la forma que encontró el legislador para introducir la interrupción voluntaria del embarazo dentro de este sistema del plazo. Lo que siguen las normas, tanto en la anterior como en la nueva, son los supuestos de condiciones. En el viejo código, en la vieja versión, decía: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer incinta no es punible. La nueva redacción dice: fuera del plazo establecido, las 14 semanas, por el sistema del plazo, aparece el sistema de condiciones que ya existía. Sigue diciendo entonces que no será punible, al igual que lo decía la vieja versión, cuando es practicado con consentimiento de la persona gestante, pero no va a exigir, como exigía antes, expresamente, que esto fuese practicado por un médico diplomado. Allí aparece una distinción. Ahora, los dos supuestos de la vieja redacción se mantienen en la nueva, remozados, como ya hemos considerado y nos detendremos ahora. El inciso 2 prevé que no es punible si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Este era un supuesto que habíamos tomado en el Código 1921 del anteproyecto del Código Suizo. Era muy progre para el momento, pero preveía un aborto eugenésico por cuestiones de malformaciones, de mantener, digamos, la integridad de la raza y no obtener descendencia de personas con estas discapacidades. Obviamente, bueno, eso lo interpretó finalmente de una manera muy distinta la Corte en el fallo FAL, como ya vimos en uno de los videos anteriores, y hoy se recepta normativamente toda la idiosincrasia que poseía el fallo FAL. Si el embarazo fuera producto de una violación, no es punible. Ya no importa si la mujer o la persona que ha sido violada tiene o no tiene alguna discapacidad. Se prevé entonces ahora, sin ninguna duda, lo que se llama aborto sentimental, ético o criminológico y no el eugenésico o embriopático. Se agregan en esta redacción también estándares que había fijado la Corte Suprema en ese fallo FAL. En este caso dice que se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante él o la profesional o personal de salud interviniente.
Y hay un agregado en la norma que es cuando son niñas menores de 13 años, no se va a requerir esta declaración jurada. Esto tiene que ver con que, bueno, para la sistémica del Código Penal, quien sufre un abuso contra su integridad sexual siendo menor de 13 no está prestando consentimiento, no hay consentimiento. Es una cuestión de no consentimiento tácito. Aquí entonces aparece esta diferencia que ya habíamos advertido en los videos anteriores. Ahora, el inciso primero del viejo artículo 86 ha pasado a ser el inciso segundo. En reglas generales mantiene la lógica, es cuando, según la nueva versión, estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Antes, bueno, no estaba la adjetivación de integral, pero exigía que el peligro no pueda ser evitado por otros medios. Eso hoy ya no se exige. Sí debemos advertir que el calificativo de integral fue vetado por el decreto 1421 al promulgarse la ley. En un video vamos a ver cuáles han sido las consecuencias de eso. Yo estimo que si suscribimos la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que incluye una salud física, psíquica y social, no hay diferencias en haber suprimido, no genera ninguna consecuencia al haber suprimido esta adjetivación. De lo que se trata en la primera parte del nuevo artículo 86 es del sistema del plazo. Y en esta segunda parte mantiene el sistema de condiciones, como ya hemos considerado, que bajo la lógica de teoría del delito constituyen causas de justificación. Anteriormente, la causal de riesgo de vida o salud, bueno, fue equiparado al estado de necesidad. En realidad no son las mismas exigencias porque no se necesita actualidad, no se necesita ponderación de bienes, por lo menos en la misma escala que lo que prevé el artículo 34 del Código Penal para que opere esta causal de justificación. Para el caso de la violación, se la consideró desde la doctrina una causa de justificación o en algún caso la inexigibilidad de otra conducta. Hoy por hoy podemos decir con claridad que se tratan de causales de justificación y así lo señala Cecilia Hopp en este trabajo publicado por la editorial Rubin Salculzoni. En ese trabajo, Hopp señala que, teniendo en cuenta que el artículo 4 de la ley 27610 establece que las mujeres tienen derecho a decidir y acceder al aborto en los casos previstos legalmente, podría afirmarse que rigiría una causa de justificación que es la del ejercicio de un derecho, la prevista en el artículo 34, inciso 4. Pero de corrido señala que ahora, al existir una norma que establece las causas de justificación de manera específica, carece de relevancia la subsunción de estas en algunas de las disposiciones generales del artículo 34. Vamos a pasar a analizar otro tipo penal, que es el del artículo 87, que es conocido como aborto preterintencional. La norma dice: será reprimido o reprimida con prisión de 6 meses a 3 años él o la que con violencia causara un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona gestante fuere notorio o le constare. Si comparamos con la versión anterior, la única cuestión importante de diferencia es que la escala penal era de 2 años y ahora pasó a ser en su máximo de 3 años. El resto guarda la misma lógica. Se lo considera desde distintas perspectivas, con distintos alcances. Bueno, el más conocido es el preterintencional, que era el sostenido por Soler, donde, bueno, la violencia contra la mujer se ejerce, o la persona gestante se ejerce de manera dolosa, pero no se buscaba el aborto, que en general entonces queda cometido con culpa. Claro que, por ejemplo, Ramos, Peco y Oderigo señalaban que este era un tipo penal culposo, en tanto que Gómez lo consideraba a ese aborto cometido con dolo indirecto o de consecuencias necesarias. La lesión contra la mujer era provocada dolosamente con dolo directo
y el dolo de consecuencias necesarias estaba en que podía generar esta consecuencia que era el aborto. Hay otra visión que lo considera un esquema compuesto, donde hay dolo respecto de la mujer, y respecto del aborto puede haber culpa, pero también dolo eventual. Y esto así lo sostienen Grisolía y Dona. Vamos a pasar al análisis del artículo 88, que ahora, en la nueva versión, señala: será reprimido con prisión de 3 meses a 1 año la persona gestante que luego de la semana 14 de gestación, y siempre que no mediaran los supuestos previstos por el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Como vemos en la redacción anterior, lo que cambia es la escala penal, que se la reduce mucho. Antes era 1 año a 4 y ahora es 3 meses a 1 año. Aquí a quien se reprime es a la persona gestante. Este es el tipo penal que reprime a la persona gestante. Y la novedad está en ese segundo párrafo que marcamos: luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaran los supuestos previstos. Esto lo lleva a que concuerde totalmente con el artículo 86 que ya analizamos. Aparece una novedad que tampoco estaba en la versión original, que es que podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta. Y en este sentido, bueno, aparece un nuevo supuesto de no punibilidad, atados a las condiciones del caso y habilitados los operadores judiciales para evaluar, por lo cual aparece una nueva válvula de escape para evitar la punibilidad de los abortos por fuera del sistema del plazo y por fuera del sistema de las dos condiciones taxativamente previstas. Finalmente, se mantiene que la tentativa de la persona gestante no es punible, cuestión que ya estaba en la versión original y respecto de la cual, por ejemplo, Dona concluye que también incluye a los cómplices. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de los tipos penales introducidos por la 27610 o modificando los anteriores del Código Original de 1921. Los espero en un próximo video. Muchas gracias.